Muchas gracias a todos por esta oportunidad. Bienvenidos, estimados amigos. Va a ser para mí un placer poder compartir estos minutos conversando de un tema que particularmente apasiona, ¿no?, a los encargados de los sistemas eléctricos, tanto en la operación, ¿no?, como también el mantenimiento, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el alcance de la calidad de energía en los conceptos de eficiencia energética, ¿no? Que normalmente, ¿no?, cuando hacemos un estudio de calidad tenemos una preocupación, tenemos un interés particular quizás por alguna situación imprevista o alguna operación no esperada del sistema y actuamos, ¿no?, dentro de los criterios, ya sea de los estándares locales o internacionales, pero solamente en el concepto de calidad de energía, ¿no? Por su parte, cuando hemos visto que tenemos también problemas en cuanto a las pérdidas que se agudizan en nuestro sistema, y hemos recurrido a la eficiencia energética como una forma, ¿no?, de prever o de mejorar este tipo de situaciones. Entonces, se ha manejado muchas veces de manera aislada, ¿no? El concepto de calidad de energía en realidad, sobre todo hoy que la tecnología se está imponiendo, ¿no?, en el equipamiento, en las técnicas de operación de los equipos, entonces nos está generando una necesidad que es la de evaluar su presencia tanto como una herramienta de eficiencia energética, ¿no?, como también un tema de operación regular. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a conversar el día de hoy acerca de estos dos conceptos, asociándolos siempre a las soluciones que nosotros queremos dar a estas situaciones incómodas que pueden surgir en los sistemas debido a, ¿no?, la falta de calidad, ¿no?, o el requerimiento de eficiencia. Entonces vamos a dividir nuestra presentación en tres bloques y vamos a empezar primero enfocándonos en el concepto de calidad de energía para centrar las bases de nuestro análisis y luego lo de eficiencia energética que nos permitirá ya concretar o darle el marco final a nuestra propuesta para ver cuáles son los dos aspectos relevantes de nuestro enfoque para esta ocasión, ¿no? Entonces, veamos de qué se trata este primer punto, ¿no? Eh, la calidad de energía, del punto de vista técnico, no dista de lo que llamaríamos nosotros un concepto de calidad general, ¿no? Es decir, cuando nosotros adquirimos un producto, cuando nosotros buscamos un servicio, ¿no?, o accedemos a una eh, oferta, siempre lo vamos a relacionar con parámetros de selección, aceptación, que definen nuestra opción de adquisición, ¿no?, de aceptación del producto. Entonces, no es para nosotros nada raro pensar en que una prenda, una bebida, un vehículo, ¿no?, van a tener ciertas características que definen nuestro concepto de satisfacción, ¿no? Pero cuando nosotros llevamos ese concepto a una situación en donde somos muchos consumidores de un mismo producto, entonces ya se puede hablar de un estándar, ¿no? Se pueden fijar algunas coincidencias en la satisfacción que definen por qué o cuál debe ser la forma de recibir un determinado producto o servicio. Y a eso ya lo podemos considerar como un criterio de calidad, ¿no? Y en el sistema eléctrico sucede justamente eso, ¿no? Todos somos usuarios del mismo sistema y a pesar de que no todos valoramos o utilizamos el sistema de la misma forma, deben haber algunos parámetros o criterios que definan si lo que estamos recibiendo como fuente de suministro reúne las consecuencias reúne las características de un servicio adecuado o esperado de acuerdo a lo que uno buscaba en un inicio, ¿no? Entonces, si hablamos de calidad,
estamos hablando de estos estándares o estas condiciones que regirán para nuestro suministro eléctrico dentro del concepto de la entrega de energía, ¿no? Entonces, hay muchos factores que determinan la pérdida de la calidad, ¿no? Por eso que nuestro enfoque puede ser bastante amplio si nosotros analizamos el sistema en cada una de sus características y empezamos a evaluar cuáles deberían ser, ¿no? Por ejemplo, las condiciones de tensión o las condiciones de frecuencia, ¿no? O incluso la continuidad del servicio, ¿no? Saber si nuestro servicio va a estar disponible o no. Eso puede determinar una condición de satisfacción, ¿no? Las famosas interrupciones o los cortes no previstos, ¿no? Entonces, a todo esto, nosotros lo empaquetamos o lo relacionamos con un criterio general de calidad que no solamente termina por ser una evaluación propia, sino que ya es impositivo porque se convierte en un estándar, ¿no? Y la propia norma o legislación local nos obliga como suministradores o como usuarios a considerar la existencia de estos estándares y respetarlos o aplicarlos en nuestra actividad diaria, ¿no? Y ciertamente muchas veces se deja de lado, no se consideran hasta que por ahí alguna falla o alguna deficiencia en el sistema nos obliga a recapacitar sobre esta posibilidad, ¿no? Entonces somos los encargados del sistema que vamos a tener que evaluar las condiciones de calidad para diferenciar, ¿no?, un problema de suministro diferenciarlo de un problema interno, como puede ser la falta de mantenimiento o la falta quizás de una programación adecuada para no sobrecargar los equipos, ¿no? Entonces, ante esta dificultad o ante esta disyuntiva, la calidad de energía nos permite tomar soluciones bastante concretas, ¿no?, bastante directas. Pero todo ello tiene que ser en base, pues, a un estudio, a una serie de mediciones, al reconocimiento, como dijimos hace un momento, de los estándares que están vigentes y que muchas veces están identificados, ¿no?, o están particularmente definidos para las instalaciones dependiendo del tipo de estas, ¿no? Es decir, quizás tengamos que analizar el comportamiento de un sistema eléctrico asociado a los sistemas renovables, por ejemplo, porque tienen equipamiento distinto a lo que puede ser el sistema eléctrico en una planta industrial convencional, ¿no?, con suministro convencional. Entonces, hoy por hoy que se están incorporando los sistemas renovables como una solución, ¿no?, al problema de consumo, entonces podemos decir que estos van a traer consigo una necesidad de considerar los conceptos de calidad de energía si queremos que, ¿no?, a corto o mediano plazo el sistema opere normalmente, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en parte en aquellas situaciones, ¿no?, que van a determinar una problemática de calidad y que a la vez, ¿no?, que a la vez van a representar una posibilidad de mejora dentro del concepto de eficiencia energética también, ¿no? Entonces, eh, nosotros vemos a la calidad siempre, ¿no?, como un concepto forzado, ¿no? Pero esta vez yo quisiera invitarlos a que ustedes vean a la calidad de energía más bien como una forma intuitiva o una forma propia de operar o de desenvolverse en el sistema, ya algo interiorizado que nos permita, ¿no?, mejorar el funcionamiento de nuestros equipos, garantizar la vida útil y tener también una mejor performance en lo que significa el resultado de los procesos, ¿no? Entonces, hay dentro del concepto de calidad, pues, el concepto o la base, la información o el parámetro ideal que es nuestra onda de tensión, sobre la cual nosotros decimos debe construirse o debe tenerse un sistema, ¿no?, con características
muy cercanas al valor teórico, con características que cumplan, o al menos se acerquen con cierta tolerancia o cierto margen de diferencia a los parámetros ideales, ¿no? A los parámetros básicos. Entonces, calidad de energía es eso, ¿no? Es mantener esa condición buscando siempre las soluciones que nos lleven a conservar ese valor ideal y así poder garantizar que el sistema opere regularmente, ¿no? Vamos entonces a hablar ahora de lo que significaría la eficiencia energética para luego enlazar estos dos conceptos y ver en qué punto, ¿no?, coinciden o convergen los dos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la necesidad de que nosotros consideremos que en nuestros sistemas, ¿no?, el consumo energético o las formas de uso de energía sean lo más eficientes o lo más razonables posible, ¿no? Muchas veces en casa, muchas veces en la oficina, muchas veces en los centros de estudio, hemos visto y hemos escuchado sobre las mecánicas de ahorro de energía, ¿no? Generalmente asociados a un hábito, quizás a una forma de consumo, o también a las deficiencias propias del sistema, ¿no? Entonces, hablar de eficiencia es en realidad preocuparse por perder la menor cantidad posible de energía, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, empezamos a ver una filosofía, ¿no? Empezamos a ver un esquema mm, de trabajo, de comportamiento, ¿no? Un patrón que nos dice siempre busquemos evitar la pérdida de energía, ¿no? Vamos a trabajar siempre utilizando nuestro recurso energético con la menor pérdida posible, ¿no? Entonces, diferenciando un poco de lo que es la eficacia de la eficiencia, ¿no? Logramos nuestro objetivo, pero con los recursos, eh, con el menor uso de recursos posible, ¿no? Entonces, eficiencia en su concepto base es una forma de actuar, es una filosofía, podemos decirlo así, una forma de vida o de actuación que podemos tener nosotros en la vida diaria, ¿no? Sin embargo, si nosotros lo llevamos a un contexto en donde ya nos preocupa la eficiencia de un sistema eléctrico como tal, vamos a tener que recurrir a algunas técnicas, recurrir a algunos conceptos específicos sobre el comportamiento de las máquinas, o quizás interiorizar el proceso para poder saber en qué parte de este se pueden producir algunas pérdidas que no estamos viendo desde el punto de vista general, ¿no? Entonces ahí es donde surgen las auditorías energéticas que nos van a llevar seguramente a las soluciones, ¿no? Las auditorías energéticas deben decirnos, ¿no?, como con una imagen más clara, cómo vamos a reducir las pérdidas en un sistema. Y entonces empezamos a evaluar, ¿no?, cómo es el sistema de iluminación, cómo es el sistema de bombeo, cómo puede ser nuestro sistema de climatización, de qué manera actúan o operan los motores, cuál es el régimen de trabajo, ¿no?, cómo se considera nuestra carga, si es permanente, si el trabajo es temporal, si es estacional, ¿no? Entonces empezamos a hacer un análisis de todas las características del sistema para poder encontrar en ellos alguna posibilidad de mejora, ¿no? Y entonces van a surgir técnicas como por ejemplo, ¿no?, el mejorar la eficiencia de los motores o quizás el mejorar, ¿no?, el rendimiento de los equipos de iluminación o por aquí de repente utilizar métodos que nos permitan controlar el comportamiento o regular el uso de los equipos de climatización
Entonces empezamos a encontrar soluciones de diferentes características, ¿no? Dentro de un mismo sistema eléctrico, ¿no? Esta eficiencia, ¿no? Del punto de vista del consumo, puede tener una posibilidad de mejora en el hecho mismo del consumo. O sea, vale decir, con dejar de consumir estoy logrando mejorar mi eficiencia, lo cual es razonable y siempre podemos decir, no necesita un estudio tan profundo para llegar a ello, ¿no? Es totalmente cierto el razonamiento si lo estás viendo de esa forma. Sin embargo, ya cuando nosotros hemos logrado un nivel, ¿no?, de control del consumo, la operación normal del sistema, normal, ¿no?, o la que aceptamos nosotros como normal, puede estar generando pérdidas que nosotros no estamos identificando, ¿no? Podemos estar dentro del concepto de eficiencia y todavía podemos mejorar nuestro consumo dentro de lo que llamaríamos una eficiencia aceptable. O sea, podemos todavía mejorar aún más. ¿Y por qué mencionamos esta posibilidad de mejorar aún más? Lo que sucede normalmente es que cuando nosotros llegamos a un nivel aceptable, ¿no?, de eficiencia, podemos considerar que ya las máquinas, que los equipos, que el sistema, que el suministro eléctrico está haciendo su trabajo correctamente. Ahora, si nosotros nos basamos, ¿no?, al comportamiento mismo de los equipos y empezamos a ver que dentro de estos empiezan a surgir algunas pérdidas que no son necesariamente por la obsolescencia o por las deficiencias de operación, sino que más bien son producto del funcionamiento normal del sistema, ¿no? O sea, vale decir, tengo una tensión eléctrica a la cual nunca voy a observarle ni tampoco va a ser motivo de rechazo, ¿no?, pero que es una tensión que no me está ayudando mucho, ¿no? De alguna manera me está generando pérdida. O quizás tengo por ahí algunas perturbaciones que son aceptables en el sistema, que las hemos dado siempre por bienvenidas porque no afectan sustancialmente el comportamiento del sistema, pero que nos están generando pérdidas en el interior y que silenciosamente nosotros estamos aceptando, ¿no? Desde ese punto de vista, el concepto de calidad de energía que me obliga a el análisis de los parámetros, me está induciendo, me está llevando a considerar que una situación de calidad podría no ser necesariamente una solución, ¿no?, para el concepto de eficiencia. Es decir, podría complementar aún mi eficiencia energética si afino mis conceptos o mis estudios de calidad, ¿no? Y en ese sentido es que nosotros vamos a trabajar, ¿no?, los dos conceptos juntos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros, ¿no?, relacionar estas dos ideas en una sola. Calidad de energía nos dice cómo debe ser el suministro, el cual aceptamos con algunas tolerancias con respecto, ¿no?, a las diferencias con respecto a la entrega ideal. Y eficiencia nos dice que siempre van a haber pérdidas, pero que podemos mejorarlas cada vez que encontramos o detectamos un problema, ¿no?, o una pérdida de energía en el sistema. Entonces, dicho esto, vamos a ir, ¿no?, a la primera aplicación que nos dice busquemos soluciones, ¿no?, que tengan que ver con estos dos conceptos, ¿no? Entonces, el primer concepto es el desbalance de tensión, ¿no? De acuerdo a las normativas, nuestros sistemas trifásicos tienen siempre tres tensiones que no son por naturaleza idénticas en términos numéricos, ¿no? Es decir, una puede ser de 380, la otra de 381, la otra de 383, ¿no? O puede ser menos incluso, pero hay una diferencia entre estos tres valores. Si nosotros aceptamos, ¿no?, que la normativa
nos permite, ¿no?, cierta variación o nos permite un desbalance que no supere un porcentaje, entonces estamos admitiendo que las tres tensiones no son iguales en la alimentación de un motor, ¿no? Entonces empezamos con este primer criterio. Si no son iguales, entonces, ¿cuál es el efecto que podemos tener sobre nuestras máquinas, ¿no? ¿Ocurrirá algún fenómeno negativo o algún efecto negativo sobre nuestra máquina? ¿Tendremos algún inconveniente en el consumo de las máquinas por esta diferencia que se puede presentar? Y, lógicamente, si mi desbalance es mayor a estos parámetros o estos estándares, ¿de qué forma yo estoy afectando el funcionamiento del sistema, no? Porque si de hecho estoy fuera, ¿no?, en el desbalance, estoy fuera del porcentaje admitido, entonces, de hecho, ya tendré más complicaciones de lo normal, ¿no? Entonces, digamos que ya sea que cumplo con el porcentaje admitido o por estar por fuera de este, yo de alguna manera estoy siendo afectado por el porcentaje de desbalance, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando las máquinas empiezan a funcionar y se ha detectado, pues, los desbalances o los famosos desequilibrios de tensiones, ¿no? Nosotros sabemos que, de hecho, siempre la proporcionalidad entre tensión y corriente va a existir. Es decir, ante una tensión mayor, pues tengamos una corriente mayor, ¿no?, en un circuito en donde ambos parámetros se relacionan, seguramente con una impedancia representativa, ¿no? Entonces, si esto sucede y existe un desequilibrio marcado entre las fases, es lógico pensar que una de las fases, la que esté afectada de la mayor tensión, pueda mostrar una corriente también mayor y por lo tanto producir, ¿no?, las pérdidas por efecto Joule en el conductor, ¿no? Si esto sucede, podríamos tener ya un concepto de sobrecarga en alguna de las fases y por lo tanto eso entra a sumar como pérdidas en el sistema que no estaríamos registrando porque damos por aceptado la corriente en las otras dos. Eh, Ahora, si este comportamiento es un poco más prolongado, si tenemos una característica ya permanente, ¿no?, del desbalance, entonces ya podríamos hablar de que el motor se está exponiendo, ¿no? Está con una posibilidad alta de ser dañado por las corrientes altas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace o qué es lo que normalmente hacemos cuando se presenta una situación de estas? Usualmente, como sabemos que va a haber, ¿no?, un efecto del desequilibrio de tensiones, se incrementa la tensión, la potencia del motor como una forma de protección y así se evita que las corrientes altas puedan dañar a los equipos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos por ahí logrando? A proteger al motor, pero admitiendo que existe una deficiencia de calidad de energía que seguramente no es de nuestro principal interés resolver, ¿no? Y que debería, en todo caso, coordinarse con el suministrador o verificar nuestra salida en subestación para prever que esta tensión no sea perjudicial para nuestro sistema, ¿no? Y también seguramente podríamos tomar equipos o máquinas con factores de servicio mayores, porque así garantizaríamos que ¿no?, que las corrientes no sean dañinas, ¿no?, para el sistema. Entonces, en ese concepto, el desequilibrio sí está generando pérdidas, es un problema de calidad de energía que deberíamos considerar dentro de
concepto de eficiencia energética, ¿no? Entonces, muchas veces damos por tolerable, ¿no?, esta presencia, pero la mayor potencia que pueden tener los equipos asumiendo las pérdidas van a impactar directamente en nuestra eficiencia, ¿no? Entonces aquí tenemos un primer caso en donde tendríamos que relacionar, ¿no?, las condiciones de calidad con nuestros resultados de eficiencia. Vamos a hablar ahora de un segundo caso. No se preocupen, ustedes pueden comentar, ¿no?, enviarnos sus comentarios a través del chat, ¿sí? Y podemos luego realizar ¿no?, la descripción y formular las respuestas correspondientes, ¿no? Eh, Vamos a hablar ahora de la presencia armónica, que es lo más usual para el tema de calidad de energía, ¿no? Pero no del punto de vista necesariamente de la infracción o la presencia no aceptable de armónicos. O sea, vale decir, si yo tengo una tolerancia de acuerdo a norma y no la supero, entonces no debería preocuparme, entre comillas. No debería preocuparme porque definitivamente eso no afectaría al sistema y podría trabajar o podría operar sin ningún inconveniente, ¿no? Lo cual vamos a ver que tiene sus implicancias y muchas veces perjudiciales para el sistema, ¿no? Entonces, eh, si nosotros vemos la presencia armónica, ¿no?, nosotros entendemos que existen ondas, ¿no?, que van a acompañar a la onda fundamental generando una distorsión, ¿no?, generando una modificación de las condiciones de la onda. Entonces, a ver, permítame, voy a compartir aquí si puedo trasladar a esta página, ¿no?, brevemente para ver cómo es el comportamiento armónico, ¿no? A ver si lo puedo. Acá está, ¿no? No sé si. A ver, acá está, ¿no? Entonces, si nosotros agregamos a nuestra onda senoidal pura, perfecta, ¿no?, ideal, ¿no?, le agregamos algunas componentes armónicas, es decir, otras ondas cuya frecuencia no sea 60, ¿sí? Lo que vamos a lograr es que nuestra onda final resulte distorsionada, ¿no? Entonces, ante la posibilidad de agregar diferentes frecuencias, o sea, tener mayor presencia armónica, lo que vamos a encontrar es que nuestro sistema está siendo abastecido o está siendo alimentado, ¿no?, por tensiones que no son las esperadas o por corrientes que tienen un comportamiento que tampoco es el esperado, ¿no? Entonces, una onda de estas características no es para nada saludable en el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, la presencia armónica, en general, lo que va a ocasionar es una distorsión en la onda de tensión que alimenta el sistema y por consiguiente vamos a tener una corriente también distorsionada, ¿no? Entonces, esta presencia armónica en los sistemas eléctricos tiene que ser detectada, tiene que ser evaluada y también tiene que, obviamente, mm, conseguir o generar una respuesta, una solución que podría ser, de hecho, muy conocida para la mayoría, que es el uso de filtros o que puede ser también el uso de transformadores, el conexionado de transformadores, ¿no? Podemos plantear diferentes soluciones dependiendo de la situación y encontrar, pues, una mejora en la eficiencia, perdón, en la calidad de energía. Esta, estas condiciones de calidad, de acuerdo a lo que
dice la normativa, nos va a permitir mejorar el comportamiento armónico, o sea, eh, mejor dicho, limitar el comportamiento armónico, de manera tal que yo consigo una onda que ha recuperado parcialmente su geometría, ¿no? Ha recuperado sus características básicas en un alto porcentaje. No necesariamente logró hacerlo al 100%, ¿no? Es un alto porcentaje de recuperación. Entonces, ante esta mejora, nosotros damos por cumplido el concepto de calidad de energía, ¿no? La onda está, tiene un comportamiento senoidal, pero todavía muestra distorsión. Y a pesar de que el sistema o de que la reglamentación lo permite, el sistema va a trabajar con esta tensión. Y por consiguiente, ¿no? No vamos a tener una respuesta totalmente saludable porque, de hecho, ya la presencia armónica va a significar un cambio en las condiciones de operación, ¿no? Entonces, ¿qué cambios puede producir o qué situaciones pueden presentarse con esta presencia armónica, ¿no? Bueno, los motores empiezan a mostrar algunas características que no esperábamos, ¿no? Como por ejemplo la aceleración inesperada y temporal, ¿no? Eh, Por 5, 10, 15 minutos se pueden acelerar o por un tiempo parecido o quizás diferente se van a frenar, cosa que no es usual en la operación de un motor, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido participantes que nos dicen, mi motor ha trabajado 10 años, ¿no? Y nunca ha tenido este comportamiento. Y hoy de la noche a la mañana ha empezado a acelerarse. Y nosotros no tenemos ningún tipo de modificación en el sistema. Ese es un punto en donde la presencia armónica está trabajando, está siendo perjudicial para el sistema. Y quizás lo más crítico es cuando el motor se frena, ¿no? Cuando de pronto la operación obliga a que el motor se frene, empieza el calentamiento, vamos a tener pérdidas allí y posible daño en el motor porque el rotor no va a girar a la velocidad que nosotros esperamos, ¿no? Ese es un bloqueo. Y esto también obedece a la presencia, ¿no? Puede obedecer a la presencia armónica. Recuerden que nuestra hipótesis es que no solamente la falta de mantenimiento puede provocar una falla de motor, sino que también pueden ser los mismos equipos, perdón, o los generadores de armónicos los que van a producir esta falla, ¿no? El efecto pelicular o el famoso efecto Skin, ¿no? Que tiene que ver con el uso de las tensiones alternas, perdón, las corrientes alternas en un conductor, ¿no? Porque las cargas van a circular, ya sabemos, por la superficie, eh, ¿no? Por las áreas o los segmentos de conducción más externos del conductor. Entonces, vamos a tener un comportamiento más agudo de este efecto si la frecuencia es mayor, ¿no? Que lo vamos a ver en un minuto. Entonces, este efecto pelicular puede generar en el conductor básicamente una diferencia notoria, ¿no? En lo que significa su respuesta al paso de la corriente. Y también vamos a ver que cuando esta situación se produce, o sea, cuando los conductores empiezan a mostrar algunas deficiencias como el tema del calentamiento, van a actuar algunas protecciones, ¿no? Que pueden interrumpir el suministro en previsión de una falla importante, ¿no? Y lo curioso de la presencia armónica es que no siempre es permanente, ¿no? O sea, puede darse en algunos eh,
periodos cortos o pues, algunas veces, algunas horas, pero luego desaparecen y vamos a tener la posibilidad de volver a ver todo normal, ¿no? Entonces, ha pasado muchas veces que se abre ¿no? Se ejecuta la apertura del circuito de manera automática. El personal de mantenimiento hace la verificación, se y recurre, ¿no? a la inspección para ver cuál fue la posibilidad de falla. No se encuentra, se intenta el cierre y todo normal, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es característica propia de la presencia armónica. También, dado que los armónicos o las ondas acompañantes de la onda fundamental van a tener un comportamiento en tensión y en corriente, entonces podemos decir que van a generar también una forma de potencia, ¿no? De potencia consumida. Esta potencia consumida tiene que entrar necesariamente a la contabilidad de consumo del sistema, ¿no? Es decir, mi onda fundamental, mi onda principal tiene una potencia consumida y los acompañantes, que son los armónicos, también tienen su potencia. Esta segunda potencia es en realidad un adicional que tendremos que asumir, ¿no? Si aceptamos que la presencia armónica se da en el sistema, ¿no? Entonces, el factor de potencia puede modificarse cada vez que tenemos una presencia armónica. Y bueno, lo más conocido en el medio es que cuando hay armónicos en el sistema, bueno, se empiezan a quemar los equipos electrónicos o las cargas sensibles, empiezan a dañarse, ¿no? Placas quemadas, equipos eh, fuera de servicio por problemas de daño en los circuitos, ¿no? Entonces, las corrientes armónicas y tanto como las tensiones armónicas van a generar en el circuito una situación especial, ¿no? Que de hecho va a tener que ver con nuestro análisis de pérdidas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo el efecto Skin podría significar un problema para nosotros, ¿no? El efecto Skin no es otra cosa que la circulación de corriente por un área limitada del conductor o una zona limitada del conductor, ¿no? Aquí vemos en la imagen, por ejemplo, que cuando la frecuencia es 60 Hz, nuestra conducción, ¿no? va a tener una zona, ¿no? de conducción o un área efectiva de conducción que puede ser mayor, ¿no? a la que se puede presentar cuando la frecuencia es mayor de 60, ¿no? A 1000 Hz, por ejemplo, ¿no? 400 kHz, ¿no? Para exagerar en términos de frecuencias presentes. Entonces, ¿esto qué nos dice, no? Que todas las frecuencias van a representar en el conductor un área de conducción efectiva, ¿no? Un área que tiene que ver con generalmente la periferia del conductor y que se está limitando por las altas frecuencias que pueden haber. Nuestra normativa nos indica que deberíamos trabajar con la presencia armónica de hasta el orden 40, o sea, una, una frecuencia máxima, ¿no? de armónica de 40 veces los 60 Hz, ¿no? O sea, estamos hablando de 2400 Hz. Esta posibilidad de tener armónicos a estas frecuencias nos dice que de todas maneras podríamos conocer unas
¿no? Las pérdidas que pueden darse a estas frecuencias, ¿no? Se puede calcular, de hecho hay formulaciones que nos orientan a ver cuáles serían las pérdidas de acuerdo, ¿no? a la frecuencia que se tiene, al campo magnético generado y a las características propias del conductor, ¿no? Entonces esta formulación nos permite saber que siempre vamos a tener en el conductor unas pérdidas producidas por estas frecuencias, ¿no? Entonces, como las frecuencias armónicas siempre son mayores a 60, debemos admitir que cualquier armónico presente va a tener una contribución en el conteo de pérdidas, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa, ¿no? En términos de conducción? La corriente eléctrica, nosotros, desde el punto de vista de calidad de energía, no tenemos un límite en lo que es la circulación de corriente, ¿no? O sea, para la tensión, por ejemplo, nos dicen que la distorsión no debe ser mayor al 5%, ¿no? Pero para la corriente eléctrica, que es la que principalmente produce el efecto Skin, ¿no? No existe un límite en cuanto al porcentaje de distorsión o a la presencia armónica, ¿no? Esta presencia normalmente, para efectos de una correcta conservación y correcta operación del sistema, debería estar cerca del 10%, ¿no? De acuerdo a recomendaciones internacionales o estándares globales, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si nosotros hacemos nuestro esfuerzo por mantener la corriente, por ejemplo, por debajo de 10 con un 9%, ¿no? Con un 9% de distorsión armónica o de presencia armónica, este 9% de por sí me está diciendo de que el efecto Skin está presente, ¿no? Entonces yo habré resuelto mi necesidad de reducir, ¿no? La perturbación de corriente, pero sigo presentando, ¿no? Sigo contabilizando pérdidas aún en niveles bajos de distorsión. Entonces, para poder formular una solución en términos, ¿no? de calidad de energía, por lo menos yo debería tener cuantificado cuánto me está representando una pérdida en el sistema por la calidad de energía, que no es un problema, ¿no? Sino que es la calidad de energía o que son las condiciones de calidad que están dentro de la tolerancia permitida. Entonces podría ahí tener una mejor idea de cuánto puedo, ¿no? Reducir si es que mi porcentaje de distorsión todavía es alto, ¿no? Ahora recordemos que, ¿no? En el análisis de calidad, cuando encontramos corrientes o sistemas con corrientes distorsionadas por el efecto armónico, los porcentajes superan ampliamente el 10%. O sea, es decir, hay corrientes, tenemos corrientes o podemos tener corrientes cuya distorsión alcanza el 65, 70%. En esa situación, lo que estamos viendo es que a pesar de que la normativa no lo impone o a pesar de que nuestro sistema soporta esta distorsión, lo que estamos haciendo es, ¿no? aceptar las pérdidas producto de esta presencia armónica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estas son dos de las formas, digamos, más inmediatas de poder identificar cómo la calidad de energía puede eh,
alterar o puede contribuir a a nuestra eficiencia energética, ¿no? Entonces, con con estas características yo podría también plantear, ¿no? Perdone, a ver dónde está. Veamos acá. Un momentito, por favor. Sí, profesor. Sí, quiero, desde que estoy viendo aquí ¿no? Las anotaciones. A ver, ya, listo. Un poco la visión no me estaba ayudando, disculpen todos. Sí, entonces, como conclusión para este punto, si nosotros tenemos presencia armónica, ya sea que la hemos atenuado por nuestras técnicas de solución o porque están sin tratamiento y tienen porcentaje de distorsión altos, entonces de una manera u otra estamos nosotros inmersos en pérdidas por este efecto de la operación incorrecta del sistema, ¿no? Y eso indudablemente es un problema que afecta a la eficiencia energética, ¿no? Bien, entonces, bueno, nada, yo quería plantear estos dos temas como principales. Seguramente en el curso nosotros podemos trabajar una gran variedad de soluciones, analizaremos con mayor detalle todas las posibles características que la calidad de energía nos puede llevar a un análisis más exacto de la eficiencia energética y seguramente también haremos, ¿no?, uso de nuestro equipamiento para hacer las pruebas y verificar que efectivamente se pueden lograr las mejoras, ¿no? Por lo tanto, eh, espero que esta información pueda haber llegado con claridad y los invito pues a formar parte de nuestro programa.